Bueno, yo creo que podemos empezar. Buenos días a todos. Les pido el favor que apaguen sus micrófonos. Hay gente que tiene el micrófono prendido y esto daña la grabación y también distrae un poco. Entonces, porfa, apaguen sus micrófonos. Muy en serio. Bueno, bienvenidos a la segunda sesión del curso de dibujo y uso de software CAD para diseño de planos. Ya venimos trabajando el martes eh, en algunos temas de este curso y la idea es seguir retomando. La clase pasada estuvimos eh, viendo algunas de las normas técnicas colombianas eh, probadas por Icontec acerca del dibujo técnico y normativas de este, y hoy vamos a continuar viendo otras de estas normas técnicas. Bueno, comenzamos. La norma técnica 1777, que corresponde a principios generales de presentación, tiene como objeto especificar los principios generales de presentación, los cuales se aplicarán a dibujos técnicos siguiendo los métodos de proyección ortográfica. Adicionalmente, se está elaborando otras normas bajo otros métodos de presentación. Se pretende que esta norma se aplique a toda clase de dibujos técnicos, como mecánicos, eléctricos, arquitectónicos, de ingeniería, etc. Sin embargo, se admite que en ciertas áreas técnicas específicas las reglas y convenciones generales no pueden contemplar adecuadamente todas las necesidades de las prácticas especializadas y que requieren reglas adicionales, las cuales pueden estar especificadas en otras normas. Para tales áreas se deberán respetar, sin embargo, los principios generales para facilitar el intercambio de dibujos y asegurar la coherencia dentro de un sistema integral relacionado con varias funciones técnicas. Esta norma ha presentado la atención a los requisitos de reproducción, incluyendo microfilmación. Entonces, tenemos que, dentro del ámbito de las vistas, tenemos que especificar a qué vista nos estamos refiriendo y cómo la vamos a referenciar. Entonces, tenemos 6 tipos de vista, ¿sí? Vista de frente, vista superior, vista izquierda, vista derecha, vista inferior y vista posterior. Y las vamos a denotar con unas letras para que sea más fácil acceder a ellas y representarlas, ¿sí? Entonces, conforme a esta lista A, B, C, D, F, podemos denotar esa figura, ¿sí? La A es la vista de frente, la B es la vista superior, la C es la vista izquierda, la D es vista derecha, la E es vista inferior y la F es vista posterior. Eh, Estas vistas forman entre sí ángulos de 90 grados o múltiplos de 90. Bueno, y podemos usar a partir de esto dos métodos alternativos de proyección ortográfica que tienen similar valor, ¿sí? Para fines de uniformidad de las cifras indicadas en esta norma, como ejemplo, las posiciones relativas de las vistas son las que proporcionan el método del primer ángulo. Era entender, sin embargo, que se habría podido usar cualquiera de los dos métodos sin prejuicio del principio establecido. Entonces, contamos con método de proyección del primer ángulo, o también llamado método E, o también ISO-E, o método del tercer ángulo, también conocido como método A o solo ISO-A, ¿sí? Entonces se pretende que estas cifras indicadas sean ejemplo de diseño y dibujo que de la forma más simple solo puede ilustrar. Entonces empecemos a ver primero este tipo de posiciones relativas de vista. Y comencemos por el método ISO-E. Eh, y ambos métodos es que se construyen a partir de la vista de frente y se van ubicando de formas diferentes, ¿sí? Entonces, para el caso de ISOE o método del primer ángulo, comenzamos con la vista de frente A y después vamos colocando la vista superior que se coloca debajo, la vista inferior que se coloca arriba, la vista de la izquierda que se coloca a la derecha, y la vista de la derecha que se coloca a la izquierda. Por último, la vista posterior que se puede colocar derecha o izquierda según convenga, ¿sí? Estos tipos de orden de proyecciones dependen de un punto de vista de un observador específico, el cual tiende a ver y a proyectarse así, eh, como lo pueden ver, ¿sí? Si ustedes ven que
que un elemento o cualquiera que sea su representación está dibujado de esta forma, está representado por sus vistas de esta forma, es ISOE. ¿Sí? Y también la forma más fácil de representación de este método en el dibujo técnico es utilizando este diagrama, esta simbología. Del mismo modo, para ISO-A, eh, se trabaja también desde la vista de frente y se van colocando las demás vistas según convenga. ¿Sí? Entonces, la vista superior se coloca arriba, la vista inferior se coloca abajo, la vista izquierda a la izquierda, la vista derecha a la derecha, y la vista posterior, según convenga, puede variar. Y se ve de esta forma, ¿sí? Del mismo modo, para facilitar la simbología, se utiliza este símbolo en los planos. Bueno, cuando sea conveniente colocar las vistas en una forma que no esté de acuerdo con el patrón estricto de los métodos de proyección del primer o del tercer ángulo, el uso de flechas para referencia permite colocar libremente las distintas vistas. Con excepción de las vistas principal, se debe identificar cada vista con una letra mayúscula repetida cerca de la flecha necesaria para indicar la dirección en la cual se debe mirar la respectiva vista. Las vistas designadas pueden estar situadas sin tener en cuenta la vista principal. Las letras mayúsculas que identifican las vistas de referencia deberán estar colocadas inmediatamente debajo o arriba de las respectivas vistas. En cualquier otro dibujo, las referencias estarán colocadas de la misma manera. No es necesaria ninguna otra indicación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos dar? A partir de estas flechas y una referencia externa, podemos indicar a la vista de la cual estamos hablando y conformar así las vistas completas de nuestro elemento. Entonces, cuando no se usa ninguno de los métodos especificados, el dibujo debe indicar el método con su símbolo distintivo, ¿sí? Y los símbolos estarán colocados en el espacio previsto para tal fin, ¿sí? En el bloque de títulos del elemento. La disposición de vistas, cuando se usan las flechas especificadas, no es necesario un símbolo específico. Bueno, se debe usar la vista que proporcione mayor información sobre un objeto como vista de frente o principal. En general, esta vista muestra las piezas en su posición de funcionamiento. Las piezas que se pueden usar en cualquier posición se deben dibujar, preferiblemente en la posición principal, de frente o de fabricación o de montaje. Cuando sean necesarias otras vistas, incluyendo secciones, se seleccionarán de acuerdo con los siguientes principios: que se limite la cantidad de vistas y secciones al mínimo necesario y suficiente para delinear bien el objeto sin ambigüedades, también para evitar la necesidad de contornos y aristas ocultas y para evitar la repetición innecesaria de detalles. ¿Sí? Conforme a esto, hay otros tipos de vistas que también son muy útiles y que también proporcionan información al dibujo. Las vistas auxiliares, que si es necesario ver una vista de una dirección diferente a las indicadas, o si no se puede colocar una vista en su posición correcta, como los métodos indicados en los anteriormente se usan flechas de referencia y como indicamos anteriormente para indicar estas vistas auxiliares. Sin tener en cuenta la dirección de la vista, las letras mayúsculas que hacen referencia a las vistas deberán estar siempre colocadas en la posición normal por lectura. Las vistas parciales que se podrán utilizar cuando las vistas completas no mejoran la información necesaria. La vista parcial deberá ser cortada por una línea delgada punteada tipo C o por líneas rectas en zigzag tipo D. Y por último, las vistas locales, siempre y cuando la representación no sea ambigua, está permitido presentar una vista local en vez de una vista completa, cuando se trata de objetos simétricos. Las vistas locales pueden estar dibujadas con proyección del tercer ángulo sin tener en cuenta la disposición del dibujo en general. Se dibujarán las vistas locales como gruesas continuas tipo A, estarán conectadas con las vistas principales por una línea central tipo G. Entonces, podemos ver que esta figura que está a la derecha es la representación de vistas parciales, ¿sí? Y la figura 8 también corresponde a vistas auxiliares que apoyan la explicación de los detalles del dibujo. Bueno, los tipos de líneas se deben usar los indicados en la siguiente tabla, ¿sí? Es muy importante
tener en cuenta estos. Cuando en casos especiales se utilicen otros tipos o espesores de líneas para campos especiales, por ejemplo, diagramas eléctricos o de tubería, o si las especificadas en la tabla son utilizadas para otras aplicaciones diferentes de las detalladas en la última columna de la tabla, las convenciones adoptadas deben estar indicadas en otras normas, o se explicarán con una nota en el respectivo. ¿Sí? Entonces podemos notar que la línea tipo A es una línea continua gruesa y sus aplicaciones son contornos visibles o aristas visibles. Y lo mismo con con las líneas tipo B, que son continuas finas, y para rectas o curvas, que son líneas imaginarias de intersección, líneas de dimensión, líneas de proyección, líneas de referencia, achurado, líneas de exteriores de secciones revueltas en el sitio y líneas de ejes cortos. Al mismo tiempo, las líneas C y D corresponden a límites parciales o interrumpidas y secciones si el límite no es una cadena fina de cadena o una línea. Las, líneas CF son líneas segmentadas que corresponden a líneas exteriores invisibles, bordes invisibles, líneas exteriores invisibles, bordes invisibles. La línea G es una línea fina de cadena que corresponde a líneas de ejes, ejes de simetría o trayectoria. La línea H es una fina cadena de segmentos gruesos en los extremos sin cambios de dirección que se utiliza para planos de corte. La línea J es una línea gruesa cadena que indica las líneas o superficies sometidas a un requisito especial. Por último, las líneas de K indican líneas exteriores de piezas adyacentes, posiciones alternas y extremas de piezas móviles, líneas de centroide, líneas exteriores iniciales antes del conformado y partes situadas frente a un dibujo de corte. ¿Sí? Este dibujo expresa de una manera completa los diferentes tipos de líneas que podemos utilizar para solo la representación de una máquina, ¿sí? Es muy importante tenerlas en cuenta y tener en cuenta que no podemos usar cualquier línea, ¿sí? Tenemos que usar las líneas especificadas por estas normativas. Y al mismo tiempo podemos usar ciertos espesores, ¿sí? Se usan las líneas de dos espesores diferentes. La relación entre la línea gruesa y la fina no debe ser inferior a 2 a 1, la relación. Escogerá el espesor de las líneas de acuerdo con el tamaño de la clase de dibujo según la siguiente gama: 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1, 1,4 y 2 milímetros. Por la dificultad con ciertos métodos de reproducción se debe evitar el espesor de 0,18 milímetros. ¿Sí? En todas las vistas de una pieza a la misma escala, el espesor de las líneas debe ser igual. Bueno, el espacio mínimo entre estas líneas, incluyendo achurado, no debe ser nunca inferior a dos veces el grosor de la línea más gruesa. Se recomienda que estos espacios nunca sean inferiores a 0,7 milímetros. Estas líneas tienen una prioridad, ¿sí? En el caso de las que se presente como una incidencia o, o algún tipo de corte o atravesamiento de estas líneas. Cuando coinciden dos o más líneas distintas, clases se observará el siguiente orden de prioridad. Primero deben ir líneas exteriores y aristas visibles, es decir, líneas gruesas tipo A. Después líneas exteriores y aristas invisibles, líneas punteadas tipo E o F. Después planos de corte, que son cadenas, líneas delgadas, gruesas en los extremos y en los cambios de planos de corte tipo H. Después siguen líneas de eje y líneas de simetría, o sea líneas tipo G. Después líneas centroides, que son líneas delgadas en cadena, tipo K. Y por último, líneas de proyección, que son líneas delgadas continuas tipo B. Las líneas exteriores de piezas adyacentes ensambladas deben coincidir con la excepción de las secciones negras delgadas. Aquí podemos ver un dibujo en el que expresamos la prioridad de eh, de estas líneas. Bueno, una línea de referencia es la que se refiere a una característica, dimensión, objeto, línea externa, etcétera. Y estas también tienen unas referencias. Las líneas de referencia deben terminar en un punto, como es en la primera figura, terminan dentro de las líneas exteriores de un objeto. En flechas si terminan en la línea exterior de un objeto y sin punto ni flecha si terminan en una línea de dimensión, como pueden ver en las figuras. Bueno, comenzamos con el tema de secciones y principalmente secciones achuradas, es decir, secciones que están indicadas por medio de líneas continuas.
de simbología se llama achurado y se usa generalmente para mostrar áreas o secciones. Se tienen en cuenta los métodos de reproducción que se usan. Usualmente la forma más simple de achurar es adecuada para el propósito y podrá eh, hacerse formando líneas delgadas continuas tipo B en un ángulo conveniente, preferiblemente 45 grados, con las principales líneas de simetría de la sección, como podemos ver en estas tres figuras. Eh, el área, el área separada de una sección del mismo componente estarán achuradas en forma idéntica. El achurado de los componentes adyacentes se hará en diferentes secciones o espacios, como podemos ver en estas figuras, ¿sí? Que corresponden aquí. Y estas dos son iguales, tienen el mismo achurado, corresponden a una misma sección, a una misma parte física. En cambio, si tienen un achurado diferente, se refiere a que estamos hablando de un área diferente. Eh, Se escogerá el espacio entre las líneas de achurado en proporción al tamaño de las áreas sombreadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos de espacio mínimo, que ya hablamos, que no debe ser el doble de una línea gruesa. Eh, en el caso de grandes áreas se podrá limitar el achurado a una zona exterior del contorno del área achurada, como podemos ver aquí en esta figura, que no, em, no indica toda el área, pero sí se sabe que se representa por medio de eso, porque tiende a gastar mucho espacio estético en el dibujo. Cuando secciones de la misma pieza se muestran en dibujos paralelos adyacentes, el achurado deberá ser idéntico, pero no podrá cambiar de dirección a lo largo de la línea divisora entre las secciones si se considera necesario dar mayor claridad. Se interrumpirá el achurado, se interrumpirá el achurado cuando no sea posible colocar inscripciones fuera del área achurada, como podemos ver en, aquí. Si es necesario indicar alguna dimensión o algo, se puede interrumpir el achurado y esto no será antiestético ni en contra de las normativas de dibujo técnico. Bueno, se puede usar también el achurado para indicar las clases de materiales de las secciones. Se usan diferentes clases de achurado para indicar diferentes materiales. El significado de los achurados tiene que ir claramente definido en el dibujo por referencia a las normas que correspondan. Bueno, se puede usar el achurado para indicar las clases de materiales de las secciones. Si se usan diferentes clases de achurado, bueno, eh, las sec- continuamos con secciones delgadas. Las secciones delgadas se pueden mostrar totalmente negras. Se debe dejar un espacio no inferior a 0,7 milímetros entre las secciones adyacentes de esta clase, como podemos ver en ambas figuras. Bueno, las reglas generales para disponer de las vistas también rigen para dibujar las secciones. Entonces, cuando la ubicación de un solo plano de corte es obvia, no es necesario indicar su posición o identificación. Cuando la ubicación no es obvia o cuando sea necesario distinguir entre varios planos de corte, la, la posición o los planos de corte estará indicada por una línea delgada en cadena gruesa en los extremos y en los cambios de dirección, tipo H. El plano de corte debe estar indicado con designaciones, por ejemplo, las letras mayúsculas y la dirección de la vista estará indicada con flechas. La sección deberá estar indicada con la respectiva designación. Las designaciones de las secciones referenciadas se colocarán bien sea inmediatamente abajo o encima de las respectivas secciones, pero en cualquier dibujo las referencias deben estar colocadas de la misma manera. No es necesaria ninguna otra indicación. En ciertos casos no es necesario dibujar completamente las piezas situadas bajo el plano de corte. En principio, las nervaduras, elementos de fijación, ejes, rayos de las ruedas y similares no se cortan en secciones longitudinales y por lo tanto no deben estar achuradas. Bueno, podemos ver diferentes tipos de planos de corte. Estos planos, estos ejemplos que ustedes pueden ver, se refieren a secciones en un plano, ¿sí? Entonces, aquí estamos realizando un corte simétrico, ¿sí? Que es simétrico porque estamos revisando que estos tipos de líneas responden a ejes y están alineados y por lo tanto podemos ver que el plano de corte corresponde a la sección de esta tubería. Y lo mismo aquí, aquí estamos realizando un plano de corte con respecto al eje AA y que se puede ver aquí. Son planos en los que solo estamos hablando de corte.
Después podemos ver sección en dos planos paralelos, ¿sí? Aquí estamos haciendo dos cortes diferentes, en estamos segmentando un eje AA y es el que nos muestran aquí abajo. Lo mismo eh, ocurre, pero en esta figura, pero para tres planos contiguos, ¿sí? Entonces el plano de corte va a ser diferente. Por último, eh, podemos ver una sección en dos planos interceptados. Uno se muestra sobrepuesto al plano de proyección. Cuando se trate de partes giratorias con detalles espaciados en forma regular, los cuales deben mostrar como sección, pero no están situados en el plano de corte, se podrán dibujar los detalles girándolos en el plano de corte, siempre y cuando no causen ambigüedad, pero se recomienda indicar la forma como se hizo, como podemos ver en la figura de acá. ¿Sí? Bueno, se pueden sobreponer cortes transversales en la respectiva parte de la pieza removida. Cuando se sobreponen a la respectiva vista, se dibujará la línea exterior de la sección con líneas delgadas continuas y no será necesita otra identificación. Como podemos ver entonces aquí, no estamos haciendo un plano de corte total, sino solo estamos haciendo un corte parcial para tener mayor información sobre lo que hay dentro de la pieza y que sea necesario mostrar en el dibujo. Cuando se remueve una parte, la línea exterior de la sección se dibuja con líneas gruesas tipo A y las secciones removidas se pueden colocar bien cerca o conectada por la vista por una línea delgada en cadena tipo G, como en esta figura, o en una posición diferente identificada de la posición convencional, eh, como podemos ver en esta figura. Bueno, medias secciones. Las piezas simétricas se pueden dibujar con la mitad en vista completa y la otra mitad en la sección. Esto también corresponde a la parte de secciones sobrepuestas. ¿Sí? Bueno, se puede dibujar una sección parcial si no es conveniente dibujar la sección completa o la mitad. Se podrá indicar el corte parcial con una línea delgada tipo mano alzada, o sea, tipo C, o con una línea recta delgada continua con zigzag tipo D, como podemos ver en la figura. Disposición sucesiva de secciones. Se pueden disponer las secciones sucesivas en forma similar a estos ejemplos que mostraré, como sea conveniente para su disposición, compresión y dibujo. Entonces, muchas veces necesitamos identificar en varios planos de corte. Entonces, esta es una de las formas necesarias, ¿sí? Cuando hacemos cuatro planos de corte y los representamos al lado, ¿sí? De una manera que los ejes se mantengan conectados. Lo mismo aquí. Aquí también se puede hacer este mismo ejemplo, ¿sí? Estamos manteniendo una claridad entre ejes y aquí no es tan necesario hacer una referencia a flechas de referencia. Y aquí solo es interconectar los ejes. Aquí también, digamos, para piezas simétricas que tienen como ciertas diferencias, se pueden utilizar diferentes planos de corte y representarlos aquí. Bueno, cuando sea necesario representar piezas adyacentes a un objeto, se dibujarán con líneas delgadas en cadena con doble guión, o sea, tipo K. La pieza adyacente no deberá ocultar la pieza principal, pero podrá estar escondida por esto. No se sombrean las piezas adyacentes en secciones. Con respecto a las intersecciones, existen dos tipos de intersecciones: intersecciones reales e intersecciones imaginarias. Las intersecciones reales geométricas se deben dibujar con líneas gruesas continuas cuando sean visibles y con líneas de segmentos tipo E o F cuando estas sean invisibles, como podemos ver en esta figura. Y las líneas imaginarias, en una vista se podrán indicar las líneas de intersección imaginaria como chaplanes, esquinas redondeadas, con líneas delgadas continuas, o sin tocar las líneas exteriores de la figura, como podemos ver aquí. Estas líneas corresponden a intersecciones imaginarias.
Y entonces también existe una representación simplificada de estas intersecciones. Las representaciones simplificadas de líneas de intersección geométricas imaginarias se pueden aplicar en intersecciones como entre dos cilindros. Las líneas curvas de intersección se reemplazan con líneas rectas, como podemos ver en esta figura. O entre un cilindro y un prisma rectangular que se omite el desplazamiento de la línea recta de intersección, como podemos ver en esta figura. Cuando la diferencia, cuando la diferencia de tamaño aumenta entre las partes que se interceptan, la representación simplificada solo presenta un mejor enfoque de una intersección real, siempre y cuando los ejes de las partes que se interceptan estén mutuamente perpendiculares y se intercepten o prácticamente lo hagan. También se evitarán las representaciones simplificadas y se afecta la comprensión del dibujo. Bueno, para una representación convencional respecto a extremos cuadrados y agujeros, para no tener que dibujar una vista o sección adicional, se pueden indicar los bordes cuadrados, ¿sí? Como podemos ver en la primera figura. Eh, es decir, que tengan ejes y diagonales dibujadas como líneas delgadas continuas. Para indicar un agujero en la parte plana de la vista de frente, sin ayuda de secciones adicionales, se podrá mostrar la apertura dibujando sus diagonales o líneas delgadas continuas, tipo B. Bueno, para ahorrar espacio y tiempo, se pueden dibujar los objetos simétricos como una fracción de una vista completa, así como podemos ver en estas figuras. Las líneas de simetría se identifican en los extremos de dos líneas paralelas cortas, dibujadas en ángulo recto. Otro método muestra que las líneas que representan el objeto extendiéndose un poco más allá de la línea de simetría, en este caso se pueden omitir las líneas cortas. En la práctica es esencial tener especial cuidado para evitar que el dibujo sea incomprensible, ¿sí? Entonces aquí observamos líneas que son simplemente simétricas o doblemente simétricas. Al momento de notar estas líneas, estamos denotando que toda la pieza será igual al otro lado, a los lados faltantes. Para ahorrar espacio al representar piezas largas, se puede dibujar únicamente las partes que sean suficientes para su definición. Los extremos de las partes omitidas se indican de la misma forma que las vistas parciales y las partes se dibujan cerca de unas de otras, como podemos ver en ambas figuras. Y las estamos denotando con líneas tipo C o con líneas tipo D. Podemos representar detalles repetidos para hacer los dibujos más simplificados. eh, Como podemos ver, en todos los casos se debe definir la cantidad y la clase de detalles repetitivos, mencionándolos o con una nota, ¿sí? Aquí podemos ver que estos círculos se repiten en cada una de las líneas que tengan ejes, ¿sí? Pero pues digamos para evitar demoras respecto a los dibujos, se pueden hacer este tipo de simplificaciones en los detalles y definirlos en una nota como que entre estas partes van más detalles, que sean iguales. Bueno, cuando la escala sea tan pequeña que no se pueda mostrar o dimensionar los detalles de la característica, esta o la pieza se podrán enmarcar en una línea delgada continua, tipo E, y se identificarán con una letra mayúscula. Se dibuja el respectivo detalle a una escala mayor indicada, acompañada de su letra de identificación, ¿sí? Aquí estamos señalando una vista o un acercamiento tipo A, correlación 5:1, y aquí nos muestra en detalle cómo se ve la figura. ¿No? Cuando sea necesario ilustrar las líneas iniciales de una pieza, antes de consumarla se indicará la línea inicial de una cadena de líneas delgadas con doble guión, o sea, tipo K. En general no se recomienda usar colores en los dibujos técnicos. Si fuera esencial usar colores para mayor claridad, se indicarán claramente los significados en el dibujo o en otros documentos relevantes. También
cabe aclarar que todos los objetos de material transparente se dibujarán como si no fueran transparentes. Bueno, entonces continuamos con la siguiente norma técnica, la 1831, que corresponde a tolerancias geométricas, tolerancias de forma, orientación, localización, alineación, generalidades, definiciones y símbolos e indicaciones en los dibujos. Bueno, esta norma, con propósitos de uniformidad, todas las figuras que se van a ver a continuación se encuentran en proyección del primer ángulo, o sea, SOE. Debería entenderse que la proyección del tercer ángulo podría emplearse igualmente sin perjuicio de los principios establecidos. Para la presentación definitiva con respecto a proporciones y menciones de símbolos para tolerancia geométrica, también podemos referirnos a la norma técnica 2493. Esta norma ofrece los principios de simbolización e indicación en dibujos técnicos de tolerancias de forma, orientación y ubicación, alineación, establece las definiciones geométricas apropiadas. Por ende, alrededor de esta norma, se debe utilizar el término tolerancias geométricas como sinónimo de estos grupos de tolerancias. Se deben especificar las tolerancias geométricas solo cuando sean esenciales, es decir, a la luz de los requisitos funcionales, la intercambiabilidad y circunstancias probables de fabricación. Y la indicación de tolerancias geométricas no necesariamente implica el uso de un método particular de producción, medición o calibre. Bueno, Eh, hablando de generalidades, las tolerancias geométricas aplicadas a un elemento, superficie, eje o plano medio, definen la zona donde debe estar contenido dicho elemento. De acuerdo con la característica que se impone a una tolerancia y a la manera como está dimensionada, la zona de tolerancia puede ser el área de un círculo, el área entre dos círculos concéntricos, el área entre dos líneas equidistantes o entre dos líneas rectas paralelas, el espacio dentro de un cilindro, el espacio entre dos cilindros coaxiales, el espacio entre dos planos equidistantes y dos planos paralelos, y por último el espacio dentro de un paralelepípedo. El elemento al cual se le aplica alguna tolerancia puede tener cualquier forma u orientación dentro de la zona de tolerancia, a menos que se indique una restricción adicional, por ejemplo, por medio de una nota explicativa. A menos que se especifique otra cosa en los dibujos, la tolerancia se aplica a toda la longitud o superficie del elemento considerado. Un elemento de referencia es un elemento real de la pieza y se usa para establecer la localización del otro elemento. Las tolerancias geométricas, las cuales son asignadas a elementos relacionados con otro de referencia, no limitan las desviaciones de forma del elemento de referencia en sí mismo. La forma de un elemento de referencia debe tener suficiente exactitud para su propósito, por lo tanto puede ser necesario establecer sus propias tolerancias de forma. La rectitud o planitud de un elemento único con tolerancia se considera correcta cuando la distancia de sus puntos individuales a una superficie sobrepuesta con la forma geométrica ideal es igual o inferior al valor de la tolerancia especificada. La orientación de la superficie o línea ideal debe ser escogida en forma tal que la distancia entre ella y la superficie real tenga el menor valor posible. Como podemos ver en esta primera figura, las posibles orientaciones de la línea superficie también tiene unas distancias correspondientes. Por lo tanto, la orientación correcta de la línea o superficie es, por ejemplo, para este caso, A1 menos B1. Distancia H1 debe ser igual o menor a la tolerancia especificada. Para la definición de circularidad y cilindridad, la localización de los circuitos concéntricos o cilindros coaxiales debe escogerse de tal forma que la distancia radial entre ellos sea la misma. Entonces, aquí podemos denotarlos en la figura de la derecha, como posible ubicación de los centros de dos círculos concéntricos o los ejes de los dos cilindros coaxiales y sus distancias radiales mínimas. El primer centro, C1 de la pieza, localiza dos círculos concéntricos o dos círculos coaxiales. El segundo centro, C2, localiza dos círculos concéntricos o dos cilindros coaxiales con mínima distancia radial. Para este caso, la correcta localización de dos círculos concéntricos o cilindros coaxiales es la zona designada como A2. La distancia radial debe ser igual o menor a la tolerancia especificada. Bueno, seguimos con la parte de símbolos.
la norma técnica provee una lista de símbolos utilizados para tolerancia, características, y aquí mostramos algunos, no los mostramos todos debido a que son bastantes, pero sin embargo ustedes pueden revisar esto o también podemos irlos viendo de a poco em, conforme va pasando a las normas técnicas para que ustedes pues entiendan cómo funcionan. Aquí mostramos la primera parte, pero son muchos más. Digamos, con respecto a características toleradas de rectitud, se utiliza una línea recta que corresponde a características sencillas y tolerancias de forma. Bueno, seguimos con los marcos de tolerancia y los requisitos de las tolerancias se escriben en un recuadro rectangular que está dividido en dos o más compartimientos. Estos contienen de izquierda a derecha en el siguiente orden. Primero, el símbolo de la característica cuya tolerancia se indica, como pudimos ver. El siguiente es el valor de la tolerancia en la unidad usada como para las dimensiones lineales. Este valor va presidido del signo pi si la zona de tolerancia es circular o cilíndrica. Y por último, si se requiere la letra o letras que identifican el elemento o elementos de referencia, como podemos ver en los primeros tres recuadros. ¿Sí? Si subdividimos cada uno de estos tres recuadros, podemos ver los símbolos de tolerancia especificados y los valores de tolerancia. ¿Sí? Estos valores de letra son utilizados para definir los elementos a los cuales va asignadas estas tolerancias. Bueno, también arriba del recuadro se deben escribir indicaciones adicionales con respecto a la tolerancia. Por ejemplo, en este recuadro podemos ver que dice 6 agujeros, 4 superficies o 6X. ¿Sí? Esto para indicar detalles extras a las tolerancias. También cerca del recuadro se deben escribir indicaciones que califican una forma del elemento dentro de la zona de tolerancia y pueden conectarse por una línea pequeña. Entonces, por ejemplo, para esto también se ponen detalles, y estos detalles, por ejemplo, aquí son que no es convexa la figura. Y esto provee otros tipos de características a las tolerancias. Si es necesario especificar más de una característica de tolerancia para un elemento, las especificaciones de las tolerancias deben ser dadas en recuadros, uno debajo de otro, como podemos ver en este recuadro. ¿Sí? Cuando eh, la forma o el dibujo presenta una forma geométrica muy compuesta y por lo tanto tiene que tener características de tolerancias especiales. Bueno, el recuadro que contiene las especificaciones de tolerancia se conecta al elemento al cual se le aplica la tolerancia por medio de una línea fina terminada en una cabeza de flecha, con las siguientes formas. Primero, como podemos ver en la primera figura, sobre el contorno del elemento o sobre una línea auxiliar de cota, pero claramente separada de la línea de dimensión, cuando la tolerancia se refiere a dicha línea o superficie. Entonces podemos ver que los recuadros que estábamos viendo en la diapositiva anterior se conectan directamente al dibujo por medio de flechas. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo, dependiendo de la ubicación, eh, podemos pues, simbolizarlo de varias maneras. También podemos ponerlo como una extensión de una línea de dimensión cuando la tolerancia se refiere al eje o plano medido definido por el elemento así mencionado, como podemos ver en la figura de la mitad. Y por último, sobre el eje, cuando la tolerancia se refiere al eje o plano medio de todos los elementos comunes a este o plano medio, como podemos ver en la última figura. Eh, que una tolerancia deba aplicarse al contorno de un elemento cilíndrico o simétrico a su eje o plano medio, respectivamente, en realidad depende de los requisitos fundamentales del dibujo. Bueno, el ancho de la zona de tolerancia está en la dirección de la flecha de la línea que une el recuadro de tolerancia con el elemento tolerado. A menos que las zonas de tolerancia estén presididas por el signo eh, de no pertenece, podemos ver en esta figura. ¿Sí? En general, la dirección del ancho de la zona de tolerancia es normal a la geométrica especificada de la parte, como podemos ver en esta figura. La dirección de la zona de tolerancia debe ser indicada cuando no se decida seguir la geometría específica de la parte.
Las zonas de tolerancia individuales de un mismo valor aplicadas a varios elementos separados especifican de la forma indicada por esta figura, la figura a la izquierda. Es una tolerancia, es una tolerancia individual, pero cuando uno habla de zonas de tolerancia comunes, estas se aplican a varios elementos separados. El requisito se indica por medio de la palabra zona común encima del recuadro de tolerancia, como podemos ver en la figura de la derecha. Cuando un elemento al que se le aplica la tolerancia se relaciona con un elemento de referencia, generalmente se indica por medio de una letra. La misma letra que define la referencia se repite en el recuadro de tolerancia. Para identificar el elemento de referencia se usa una letra mayúscula encerrada en un recuadro que se conecta a un triángulo de referencia sombreado o sin sombrear, como podemos ver en en esta figura. ¿Sí? Estos también hacen parte de elementos de símbolos de tolerancias. Bueno, el triángulo de referencia se coloca en algunas de las siguientes formas. Primero, sobre el contorno del elemento de referencia o sobre una línea auxiliar de cota, pero claramente separada de una línea dimensional, cuando el elemento de referencia es aquella línea superficie, como podemos ver en el, en el diagrama superior derecho. Como también podemos representar como una extensión de la línea de dimensión cuando la tolerancia se refiere al eje o plano medio. Cuando no hay suficiente espacio para dos casas de flecha, una de ellas se puede reemplazar por un triángulo de referencia. Y esto lo podemos notar en la imagen inferior izquierda. Eh, También podemos indicarlo sobre el eje o plano medio cuando la referencia es el eje o plano medio de un elemento único o también el eje común o plano formado por dos elementos, como podemos ver en la figura inferior derecha. Si el recuadro contiene las especificaciones de tolerancia, puede conectarse directamente con el elemento de referencia por medio de una línea. Puede omitirse la letra de referencia. Una referencia se identifica por la letra mayúscula. Una referencia común formada por dos elementos de referencia se identifica por dos letras de referencia separadas por un guión. Si la secuencia de uno o más elementos de referencia es importante, las letras de referencia se deben colocar en compartimientos separados, donde las secuencias de izquierda a derecha muestran el orden de prioridad, como podemos ver acá. Bueno, especificaciones restrictivas. Si la tolerancia se aplica a una longitud específica en cualquier dirección, el valor de esta longitud debe ser agregado después del valor de tolerancia y separado por una línea oblicua. Se emplea la misma indicación en el caso de una superficie. Esto significa que la tolerancia se aplica a todas las líneas en cualquier posición y dirección en la longitud restringida, como podemos ver en esta imagen, la superior izquierda. Si una tolerancia más pequeña del mismo tipo es agregada a la tolerancia de todo el elemento, pero restringida a una longitud limitada, la tolerancia restrictiva se debe indicar en un compartimiento más bajo, como es el caso de la imagen inferior izquierda. Si la tolerancia se aplica solo a una parte del elemento, esta debe acotarse como se indica en la figura superior derecha. Y si la referencia se aplica a una parte restringida del elemento de referencia, solamente esta debe acotarse como se muestra en la figura inferior derecha. Bueno, si están prescritas las tolerancias de posición, de perfil o de angularidad para un elemento, las dimensiones que determinan la posición, el perfil o el ángulo teóricamente exacto no deben estar provistas de tolerancias. Estas dimensiones se indican encerradas, por ejemplo, el número 30, las dimensiones reales correspondientes de las partes se someten solo a la tolerancia de posición, perfil o angularidad especificadas dentro del recuadro de tolerancias. Como podemos ver acá hay algunos ejemplos de ello. Bueno, eh, en algunos casos las tolerancias de orientación o localización deben aplicarse no al elemento, sino a su proyección externa. La tal zona de tolerancia proyectada se indica con el símbolo que pueden ver al lado del título, que es una P encerrada en un círculo. También la indicación de que el valor de la tolerancia se aplica en la condición del material máximo, se identifica por medio del símbolo
que pueden ver al lado del título, que es una M encerrada en un círculo colocado. Se puede expresar después del valor de tolerancia, como pueden ver en el primer recuadro, después de la letra del elemento de referencia, como pueden ver en el segundo recuadro, y después de ambos, como pueden ver en el último recuadro. Según si el principio del material máximo se va a aplicar respectivamente al elemento provisto de tolerancia, al elemento de referencia o ambos. Bueno, las definiciones de tolerancias geométricas se definen con sus zonas de tolerancias en las páginas siguientes. En todas las ilustraciones de las definiciones solo se muestran las desviaciones con las cuales tienen que ver las definiciones. Cuando sea necesario por razones funcionales, se pueden especificar tolerancias para una o más características a fin de definir la exactitud geométrica de un elemento. Cuando la exactitud geométrica de un elemento está definida por ciertos tipos de tolerancias, otros errores del mismo elemento pueden estar controlados por estas mismas tolerancias. Por ejemplo, la rectitud está controlada por tolerancias de paralelismo. Por lo tanto, pocas veces es necesario simbolizar estas características, ya que las otras desviaciones están incluidas en la zona de tolerancia definida por el símbolo especificado. No obstante, ciertos tipos de tolerancia no controlan otras desviaciones. Por ejemplo, la rectitud no controla las desviaciones del paralelismo. Para algunas zonas de tolerancia, por ejemplo, la rectitud de una línea o eje en una sola dirección, hay dos métodos posibles de representación gráfica. Primero, por dos planos paralelos separados a una distancia cualquiera, que podemos ver en esta primera figura, la de la izquierda, o por dos líneas paralelas separadas a una misma distancia. Es el caso de la figura de la derecha. Eh, para el caso de la figura de la izquierda se muestra una representación tridimensional y su proyección es en un plano. No hay diferencia en el significado entre estas dos representaciones, ya que la tolerancia no restringe la desviación en cualquier dirección perpendicular de la flecha. El método simplificado en la figura de la derecha es el que se utiliza en esta norma. Bueno, además de ello, esta norma provee unas definiciones detalladas de las tolerancias. eh, es una tabla bastante extensa, pero pues es muy importante revisarla, ¿sí? Si ustedes tienen el tiempo de revisar la norma técnica de 1831, podrán ver las diferentes tablas especificadas, las diferentes tolerancias definidas. Bueno, seguimos con la norma técnica 1832, eh, definida como dibujo técnico, representación convencional de engranaje. Bueno, esta norma establece las reglas para la representación convencional de la parte dentada de los engranajes, incluyendo el engranaje de tornillo sin fin y las ruedas de cadena. Se aplica a dibujos y detalles de ensamble. Como principio fundamental, una rueda dentada se representa, excepto en corte axial, como una pieza sólida no dentada, pero con el trazado de la superficie primitiva como una línea de cadena larga delgada. Eh, con fines de uniformidad, todas las figuras de esta norma se encuentran en predicciones de primer ángulo. Se da a entender que la predicción del tercer ángulo podría haberse empleado igualmente sin perjuicio de los principales establecidos. Bueno, eh, entrando como a la parte de detalle, se representan los contornos y las aristas de cada rueda como si se tratara de una arista sin cortar de una rueda no dentada limitada por la superficie exterior y un corte axial de una rueda de dientes rectos que tenga dos dientes diametralmente opuestos, representados sin cortar, aunque se trate de dientes no rectos o de un número impar de dientes. ¿Sí? La superficie primitiva de funcionamiento, si se traza la superficie primitiva con una línea tipo G, aunque se trate de partes ocultas o de cortes y se representa en proyección normal al eje por su círculo primitivo de funcionamiento exterior en el caso de una rueda para un tornillo sin fin, como podemos ver en estas figuras. Y también en proyección paralela al eje, con su contorno aparente de forma que la línea tipo G sobresalga por los lados del contorno de la rueda. Bueno, como regla general, no se representa la superficie de la raíz del diente salvo en los cortes. Sin embargo, cuando resulte conveniente su representación sobre aristas no cortadas, se trata con una línea tipo B.
Se define el perfil de los dientes bien por referencia a una norma o por su dibujo a una escala conveniente, cuando resulta indispensable que figuren uno o dos dientes en el dibujo, ya sea para delimitar los extremos de un sector dentado o de una cremallera, o para precisar la posición de los dientes respecto a un determinado plano axial, se trazan con una línea tipo A. Eh, si es necesario, se debe indicar la orientación, la orientación de los dientes de un engranaje o una cremallera sobre la proyección paralela al eje. El engranaje por tres líneas tipo E corresponde a la forma y dirección de los dientes. Podemos ver una tabla en la que explica la simbología a partir del sistema de dientes. Son helicoidales, eh, simples o dobles o espirales. ¿Sí? Y a la izquierda podemos ver la representación en el dibujo de estos dentados. Si se presentan engranajes que hagan pareja, la dirección de los dientes debe mostrarse solo sobre un engranaje. Bueno, las convenciones utilizadas para la representación de cada una de las ruedas de un engranaje se aplican igualmente a los dibujos de conjunto. Sin embargo, cuando se trata de un conjunto de ruedas cónicas en proyección paralela al eje, se prolonga la línea que representa la superficie primitiva hasta que corte al eje, como podemos ver en estas figuras. Ninguna de las dos ruedas de un engranaje debe quedar oculta por la otra en las partes coincidentes, salvo en los siguientes casos, que son si una de las ruedas situadas por completo delante de la otra oculta efectivamente parte de esta, y si las dos ruedas se representan en corte axial, en cuyo caso una de las dos ruedas arbitrariamente elegida está supuesta y oculta por la otra. El engranaje exterior de rueda cilíndrica se representa de esta forma y el engranaje inferior de rueda cilíndrica se representa de esta forma, de la forma indicada en la figura de la izquierda, mientras que el engranaje de rueda con cremallera se representa utilizando la imagen de la derecha. El engranaje de piñones cónicos con intersección de los ejes bajo un ángulo cualquiera se puede representar utilizando la imagen de la izquierda, es un ejemplo, y también el engranaje de rueda con tornillos sin fin se representa en la forma indicada en la figura de la derecha. También las ruedas de cadena se representan de una forma indicada utilizando colores especiales. ¿Sí? En estos casos se pueden utilizar colores. Y con esto terminamos como la parte de referenciación a engranajes. Pasamos a la siguiente norma, que es la 1833, que corresponde a la documentación técnica de productos. ¿Sí? Esta es la primera parte. La otra parte se completa con otra norma. Y esta se refiere a la representación simplificada. Esta norma presenta las reglas para la representación simplificada en dibujos técnicos de resorte, de comprensión, extensión, torsión de disco, espiral y de hoja. El- También estas normas también se complementan utilizando las normas técnicas 2129, dibujo técnico, y la ISO 2162 de 1960, del 93. Bueno, unas generalidades antes de empezar es que los resortes en representación simplificada se pueden mostrar como resortes de alambre enrollado por una línea que sigue el alambre o por otros tipos de resortes que se transmiten por medio de líneas que representan las características del tipo de resorte respectivo y sus elementos. Las representaciones que mostraremos son solo ejemplos. Los resortes helicoidales de compresión eh, los, deben seguir unos requisitos para aplicar las características geométricas de los resortes de alambre en una representación simplificada. Primero, sección transversal del material, que es circular, y el símbolo gráfico apropiado de acuerdo con la norma 21, NTC 2129 es un phi que no necesita indicarse. Otros diferentes a los circulares se deberán indicar el símbolo gráfico apropiado de acuerdo con la norma 2129, que por ejemplo son cuadrados o cuadrados rellenos.
Y también la dirección de la hélice, que si es a la derecha, que se supone normal y no es necesario indicar la designación RH, o hacia la izquierda, que es excepcional y era indicar la designación LH. También la forma de los extremos, que usualmente son esmerilizados, no necesitan ninguna indicación. Y si son diferentes a los merilados, se especificar en el dibujo y si es necesario con las dimensiones. Acá hay dos ejemplos de resortes helicoidales de compresión, ¿sí? Pero hay muchos más. Si no son tablas, esta norma se basa mucho en tablas. Entonces, por lo tanto, si ustedes pueden revisar estas tablas, pues para complementar su aprendizaje, igual con respecto a dibujos CAD, estas representaciones tienden a generarse solas en los dibujos. Bueno, los resortes helicoidales de extensión tienen unos requisitos para indicar la sección transversal del material y la dirección de la hélice, que son idénticos a los que se establecen para los resortes helicoidales de compresión. La forma de los extremos deberá especificar en el dibujo y es necesario con las dimensiones. Los resortes de sus extremos tienen normalmente el mismo diámetro. Para el caso de los resortes helicoidales de extensión, solo hay un tipo, que es este. Pueden ver que son los resortes helicoidales cilíndricos de extensión, con sus vistas específicas. Bueno, los requisitos para indicar las secciones de la hélice y la sección transversal del material para los resortes de torsión son idénticos a los que se representan para los resortes helicoidales de compresión. Para para, para las tablas que se pueden ver, es indicar la forma de sección transversal del material. La forma de los extremos también es necesario especificar en el dibujo y si es necesario con las dimensiones. Acá hay dos ejemplos de los resortes de torsión, un resorte helicoidal cilíndrico y un resorte y una barra de torsión con sección transversal circular, pero también hay bastantes a mencionar respecto a resortes de torsión. Bueno, resortes de disco se arman paquetes o se apilan compuestos por uno, dos o más discos idénticos, armados o encajonados y puestos según las siguientes disposiciones. ¿Sí? Como pueden ver, aquí hay tres ejemplos, que son todos los que se muestran en la norma, que son resortes de disco sencillo, resortes multidisco y resortes multidiscos ensamblados en serie. ¿Sí? Bueno, eh, se debe indicar la sección transversal de los materiales para los resortes en espiral. En los casos específicos se debe indicar la forma de los extremos. Acá hay dos ejemplos de resortes en espiral. Son resorte en espiral de banda con sección transversal rectangular y resorte de extensión con fuerza constante. Sin embargo, también hay más ejemplos de resortes en espiral según la norma. Últimos resortes en hoja que sus especificaciones ya están y pueden especificar de varias maneras. Acá hay tres ejemplos, pero son muchos más. Son resortes multihojas sin ojos, resortes multihojas con ojos y resortes multihojas con ojos y resortes ayudantes. Bueno, con esto se termina la norma. Esta norma es muy importante pues que si ustedes quieren o pues necesitan saber específicamente sobre algún tipo de resorte, pues se pueden dirigir a esta. ¿Sí? Es muy específica con respecto a tipos de resortes. Continuamos con con la norma 1912, que es la documentación técnica de productos. ¿Sí? Términos relacionados con dibujos técnicos, generalidades y tipos de dibujos. Aquí vamos a exponer demasiadas terminologías. ¿Sí? Esta norma establece y define los términos usados en la documentación técnica del producto relacionada con los dibujos técnicos en todos los campos de aplicación. Bueno, a términos generales vamos a definir unos conceptos y vamos a seguir. Entonces, primero el diagrama, que es la representación gráfica, generalmente en un sistema de coordenadas que expresa la relación entre dos o más magnitudes variables. Las vistas seccionales, que son secciones que muestran además bosquejos más allá del plano de corte. Detalles, que son representación en un dibujo de un elemento o parte de un elemento o un ensamble generalmente ampliado para suministrar la información requerida. También eh, elevación, que son vistas en un plano vertical,
elementos que son componente, parte, ítem o característica física de un objeto representado en un dibujo. eh, el nomograma, que son gráficas a partir de las cuales es posible determinar sin cálculo el valor numérico aproximado de unas o más cantidades. La planta, que son vistas, secciones, soportes en un plano horizontal cuando se observa desde arriba. Sección, que son representaciones que muestran únicamente los contornos de un objeto que descansa en uno o más planos de corte. Croquis, que es un dibujo que generalmente se elabora a mano alzada, no necesariamente a escala. El dibujo técnico, que es una información técnica dada en un medio de información que representa prácticamente de acuerdo con reglas acordadas y generalmente a escala. Vista, que son proyecciones ortogonales que muestran la parte visible de un objeto, también si es necesario sus contornos ocultos. Asimismo, también hay varios tipos de dibujos que son necesarios definir, que son dibujo de construcción, que son dibujos usados para registrar los detalles de una construcción una vez que se termina. Dibujo de ensamble, que es un dibujo que representa la posición relativa y o forma de un grupo de partes ensambladas de alto nivel. Plano de bloque, que son dibujos que identifican un sitio, localizan los contornos de los trabajos de construcción en relación con un plano urbano o documento similar. Dibujo de componente, que son dibujos que representan un componente individual y que incluye toda la información requerida para la definición del componente. Dibujo de intervalo de componente, que muestra los tamaños, el sistema de referencia y datos de funcionamiento de un grupo de componentes de un tipo dado. Dibujo de detalle, que muestra partes de una construcción o de un componente generalmente ampliado y que incluye información específica acerca de la forma, construcción o acerca del ensamble y las uniones. Dibujo de proyecto, que sirve, eh, que sirve como base para la selección de una solución final y o para el análisis entre las partes involucradas. Dibujo de disposición general, que muestra la disposición de de los trabajos de construcción, incluyendo la localización, las referencias y los tamaños de los elementos. Dibujo de ensamble general, eh, que muestra todos los grupos y las partes de un producto completo. Dibujo dibujo de instalación, eh, que muestra la configuración general de un artículo y la formación necesaria para instalarlo en relación con sus estructuras de ensamble o artículos asociados. Dibujo de interfase, que suministra información para el ensamble y el acoplamiento de dos partes, por ejemplo, en lo relacionado con sus dimensiones, las limitaciones de configuración, el funcionamiento de sus artículos de ensayo. Estos artículos, estos artículos, que es la lista completa de los artículos que constituyen un ensamble o un subensamble de las partes detalladas representadas en un dibujo. Dibujo de disposición y dibujo de localización, que se refieren a el dibujo que muestra la localización de sitios, estructuras, edificios, espacios, elementos, ensambles o componentes. Dibujo original es el dibujo que suministra la información o los datos aprobados actualmente sobre los cuales se ha registrado la última revisión. Dibujo de expedición, que es el dibujo que suministra la envolvente periférica externa, las dimensiones totales y la masa de un objeto, usadas en la determinación de los requisitos de empaque, transporte e instalación. Dibujo de parte, que es el dibujo que describe una parte individual que no se puede desmontar más y que incluye toda la información necesaria para que se requiere para la definición de la parte. Dibujo de disposición parcial es el dibujo que muestra una parte delimitada de un dibujo de disposición general, generalmente a una escala mayor y suministrando información complementaria. Dibujo de modelo es el dibujo que describe un modelo hecho de madera, metal u otro material, alrededor del cual se coloca material de moldeo con el fin de hacer un molde para fundiciones. Dibujo de producción, eh, que generalmente establece bases con bases de los datos de diseño y da toda la información requerida para la producción. Dibujo tabular, que muestra partes de forma similar pero con las características diferentes. Plan de situación es el dibujo de localización que da la posición, los trabajos de construcción en relación con los puntos de implantación, los medios de acceso y el trazado general del terreno. También puede obtener información sobre redes de servicio, vías y el paisaje. Y por último, dibujo de subensamble, que es el dibujo de ensamble en un nivel estructural más bajo que muestra únicamente un número limitado de grupos o partes. Esta norma es bastante conceptual,
no se refiere a conceptos técnicos, a hechos técnicos, sino más bien a conceptos a tratar que servirán más adelante. Por último, del día de hoy, eh, llegamos a la norma técnica colombiana 1914, que es el rotulado de planos. Eh, bueno, esta norma es equivalente a su documento de referencia, excepto en el numeral 2, donde se citan las normas técnicas referentes a las normas ISO. Eh, esta norma ofrece una guía a partir de las reglas y recomendaciones adecuadas para la ejecución y uso práctico de cuadros de títulos relacionados con la identificación, administración y comprensión de planos técnicos y documentos afines. Bueno, todo dibujo técnico o documento. Bueno, antes de continuar, muchas gracias. Recuerden llenar el formulario de asistencia. Eh, gracias, William. También respondiendo a su pregunta, esta es la décima, si no estoy mal, décima norma que estamos viendo. Eh, en realidad son 20 normas. Vamos a terminarlas. Creo que mañana, o si no, la clase siguiente a esa. Después de eso, comentamos algunas pautas de geometría descriptiva y después ya nos vamos como tal al software de CAD, ¿sí? No nos demoraremos más de una clase explicando lo que sea de geometría descriptiva y la otra clase será destinada para CAD, terminando la próxima semana. Bueno, continuando, todo dibujo técnico o documento asociado debe tener un cuadro de títulos. Este debe cumplir los requisitos de microcopiado referentes a la norma técnica 2496. Bueno, eh, la configuración y el cuadro de los títulos debe consistir preferiblemente en uno o más rectángulos adyacentes y estos pueden estar subdivididos en cajas para la inserción de forma específica. La posición debe estar ubicado de acuerdo a las recomendaciones de la ISO 5457, que son algunas esquinas de los planos. Y hablando con respecto a contenido, para lograr el ordenamiento uniforme, la información por incluir en el cuadro de títulos debe agruparse en zonas rectangulares adyacentes, con zonas de identificación o una o varias para información adicional. Estas zonas pueden estar ubicadas encima y a la izquierda de la zona de identificación. Bueno, la zona de identificación tiene que tener tres principios básicos, ¿sí? Es el número de registro de identificación, el título del dibujo y el nombre del propietario legal del dibujo. La zona de identificación debe ubicarse en la esquina inferior derecha del cuadro de títulos, visto en la posición de observación correcta, debe hacerse claramente visible por medio de un marco de líneas continuas de mismo espesor que las usadas para el marco del espacio de dibujo. Para que la zona de identificación esté legible en la primera página del dibujo impreso, su longitud máxima debe cumplir con la especificación correspondiente a la norma ISO 5457. Bueno, es importante aclarar que estos ítems, el A, B y C, son obligatorios. ¿Sí? El número del registro de identificación del dibujo determinado por el propietario se coloca en la esquina superior derecha de la zona de identificación. El título del dibujo describirá el contenido del dibujo funcionalmente, por ejemplo, destinación del artículo o conjunto representado. El nombre del propietario legal del dibujo, puede ser firma, compañía, empresa, etcétera. Puede ser el nombre oficial del propietario, un nombre comercial abreviado o un emblema. Si se dispone de un espacio suficiente en la caja, puede incluirse una indicación de protección legal de derechos del propietario. De lo contrario, dicha indicación debe incluirse en alguna otra parte del cuadro de títulos o del dibujo, incluso fuera del marco del dibujo. Bueno, hay una información adicional que son ítems insertados en las zonas que se distinguen por ítems indicativos, ítems técnicos y ítems administrativos. Pues primero, los ítems indicativos son necesarios para evitar errores de interpretación del método de representación aplicado en el dibujo correspondiente. Esos ítems son el símbolo que designa el método de proyección usado en el dibujo, que son proyecciones de primero o de tercer ángulo. También la escala principal del dibujo referente a la norma 1580 y la unidad de dimensión lineal unitaria, si esa es diferente al milímetro.
Estos ítems también son obligatorios solo si no es posible la comprensión del dibujo sin esta información. Los ítems técnicos relacionados con los métodos eh, y convenciones particulares. eh, un momento. Ahora sí. Venga. Bueno, los ítems técnicos relacionados con métodos y convenciones particulares para la representación de dibujos o de productos de ejecución pueden escribirse los siguientes numerales, que son método de indicación de textura de superficies, referente a la norma 1957, método de indicación de tolerancias geométricas, que también se refiere a las tolerancias que vimos anteriormente, pero también hay la norma técnica 1831, valores de tolerancias generales en aplicarse donde no se indiquen tolerancias específicas junto con las cotas referente a la ISO 27688 y otras normas de este campo. Los ítems administrativos dependen de los métodos empleados para la administración del dibujo. Estos pueden incluir lo siguiente: tamaño de la plancha del papel dibujo, fecha de la primera emisión del dibujo, símbolo de revisión, fecha y breve descripción de la revisión con referencia al símbolo de revisión y otra información administrativa, por ejemplo, las firmas personales responsables. Em, el ítem de fecha y breve descripción de la revisión puede colocarse fuera del recuadro de títulos en una tabla independiente o puede incluirse en un documento independiente. Bueno, los dibujos de múltiples hojas están marcados en un número de registro o identificación. Deben indicarse por medio de un número consecutivo de hoja de plancha. Además, el número total de hojas debe señalarse en la hoja número uno, ¿sí? Esto se señala como tal en los recuadros, como hoja número uno de tantas, ¿sí? Eh, para todas las hojas siguientes a la primera puede usarse un cuadro de títulos abreviado, contenga solamente la zona de identificación, por ejemplo. Y estas gráficas que ustedes pueden ver son ejemplos de los rotulados o cuadros de identificación que deben tener sus dibujos, sus planos. Eh, bueno, estos rotulados dependen mucho de la institución a la que usted esté dirigiendo, ¿sí? Muchas veces esas instituciones o compañías o lo que sea ya tienen un preestablecido de planos, ¿sí? Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es llenar esos datos, ¿sí? Si estos datos eh, se ajustan a a las normas que estamos viendo, pues significa que están correctamente diligenciados, ¿sí? En caso de que falte algo, algún elemento específico, ustedes pueden agregarlo ahí, ¿sí? Sin evitar perder la estética de las tablas y el dibujo y el plano en sí. Con esto terminamos pues, la clase del día de hoy, las normas técnicas. Decirles que vamos a seguir la próxima clase, o sea, mañana a las 7 de la mañana, vamos a seguir trabajando y estudiando las partes de normas técnicas. Nos faltan aún algunas que son demasiado necesarias y conforme a eso, después, la próxima semana, empezaremos algunas normas de geometría descriptiva para que tengan en cuenta y después de eso haremos algunos ejemplos de AutoCAD. ¿Cómo se acotan superficies completas?
complejas. Ya se explicó, si quiere ya me devuelvo. Con respecto a superficies complejas, eh, depende, bueno, digamos, utilizando este ejemplo, se puede hacer de varias formas. Uno, eh, realizando planos de corte en las secciones específicas donde usted quiere realizar la cota y en esos planos de corte realizar la cota o la dimensión especificada. ¿Sí? Las secciones nos sirven demasiado para eso, para acotar. Otra cosa, sigamos, si se puede ver el espacio y que sea estáticamente eh, presentable para poner la cota en el plano general, también se puede hacer. ¿Sí? Eh, es muy importante pues, tener en cuenta más que todo la estética del dibujo, ¿sí? Y si estamos hablando de planos específicos, ¿sí? Usualmente estos recuadros que les mostré, los recuadros no se utilizan, ¿sí? Usualmente se utilizan este tipo de cotas, ¿sí? Obviamente son demasiado, le quitan mucha estética a los dibujos y pues por lo tanto se tienden a utilizar de vez en cuando estos recuadros, pero digamos, para estructuras compuestas, como le digo, use diagramas de sección que son más ordenados y le provee más detalle a su dibujo y a sus superficies. Bueno, espero haberle ayudado a responder esa pregunta. Y la otra es el software. Vamos a usar dos software. Uno es AutoCAD, eh, ese es en el que más pasaremos el curso, y el otro es Inventor. Ambos son de la serie de Autodesk. Ambos son software eh, que, se, que son por medio de licencias, ¿sí? A pesar de que la idea de- en general es utilizar, mm, ¿cómo decirlo?, software de libre acceso, open source. em, Podemos utilizar Inventor y AutoCAD por medio de licencias estudiantiles, ¿sí? Dado que muchos de aquí son estudiantes de universidades, las universidades eh, ya proveen estas licencias. Ustedes pueden acceder a las páginas de Autodesk y lo veremos más adelante cuando sea el momento. Podrán ver que ustedes pueden adquirir eh, estos mismos softwares. Em, Igual, pues la idea, pues, estos software también se pueden conseguir pues, de manera no legal, pero este no es el fin del curso, ¿sí? El fin del curso también es entender que hay varias herramientas. Sin embargo, pues Autodesk e Inventor no son las únicas herramientas de diseño que hay, ¿sí? Pero pues son las más usadas, pues las que tienen más herramientas, son muy completas, ¿sí? Pues, me gusta demasiado usar. Yo tengo, sí, mucha gente tiene licencias. Yo tengo licencia como por 6 años, ¿no? Eso depende de cada universidad y eso. Pero la idea es sí, utilizarlas y pues en caso de que no puedan utilizarlas, pues al menos que tengan las herramientas necesarias, ¿sí? Para diseñar, ¿sí? Si no logran pues, utilizar AutoCAD, pero tienen el acceso a a otras herramientas también CAD, la diferencia no será tanta, ¿sí? Estas herramientas son muy parecidas y la idea es mostrarles más que todo a nivel de forma cómo funcionan estas herramientas de, de CAD, que son diseños asistidos por computador, más que todo. Bueno, si nadie tiene otra pregunta más, bueno, decirles que eh, si tienen alguna duda o algo, pueden escribirnos por el correo comiteenseñanza@gmail.com o también seguirnos por YouTube. Estamos subiendo todas las clases. Ya vamos por la tercera clase, hoy es la cuarta clase de Introducción a la Mecánica.
hoy fue la segunda clase de dibujo y diseño CAD para diseño de planos. También se está dictando clases de ingeniería y salud en el trabajo. Y entonces todo eso se está subiendo por YouTube. Les voy a pasar el canal también para que pues, se suscriban, para que estén pendientes, para que vean las clases. Eh, Antes de terminar la clase, es importante aclarar que estas clases las estamos ofertando como comité de enseñanza, que son parte de los proyectos propuestos por RAS Colombia en el marco de la crisis global de salud por el COVID-19. Si quieres seguir participando como estudiante, pues manténganse conectados a estas clases. ¿Sí? Si tiene los conocimientos para dictar clases que crea que no estamos ofertando y esté interesado, puede también escribirnos y mostrar su interés y con mucho gusto podemos cuadrar y ofertar clases para los próximos ciclos. Em, ¿Cuál sería la capacidad del estudiante luego de terminar el curso? No podemos definir eso por el hecho de que estamos evaluando virtualidad, ¿sí? Eso nos limita demasiado. Y más que todo, corremos a la suerte de que el estudiante tenga la capacidad de aprender por sí mismo. Aquí estamos mostrando, pues por el momento son generalidades, ¿sí? No estamos mostrando como especificaciones para decir, no, esta persona tiene que tener tantos conocimientos, ¿sí? Si ustedes miran muchos de los cursos virtuales que se ofertan, digamos, ejemplo, Creana o Coursera, solo se limitan a dar, a dar las clases, a dar la información. Entonces se confía mucho en que el estudiante, el asistente, tenga la capacidad de profundizar más en su tema, que sea autónomo con su propio aprendizaje, ¿sí? Y entonces nosotros llegamos hasta ese punto como los demás sistemas de educación virtual. Em, Más que todo, se certifica que el estudiante pues asistió a las clases y que eh, pues se le impartió el tema, ¿sí? Digamos, si uno se refiere como a más clases virtuales, por ejemplo, en cursos virtuales de la SAP, doy el ejemplo porque yo he sido asistente de esas clases y he participado como en auditorías de esas. Si a usted solo se le imparte la clase, solo se le imparte el tema, y si usted asistió o no, ¿sí? Ojalá se pudiera implementar más técnicas, o más formas para saber si el estudiante tiene las capacidades, pero pues lastimosamente no es así. Y si usted, pues en la misma academia, en la misma universidad, puede ver, muchos estudiantes solo van a las clases y no aprenden nada, y sin embargo obtienen títulos de ingeniería, cosa que es completamente errónea. ¿Sí? Es un problema más que todo eh, de cultura, ¿sí? De que el estudiante no es capaz de aprender por sí mismo, ¿sí? Y pues obviamente pues asumo que estas clases, que este tipo de clases, este tipo de metodologías ayudan mucho a que el estudiante se convierta más autónomo, más a que profundice por sí mismo y que no dependa si un profesor o un docente o sus compañeros mismos le dicen si estudio, trabaje o lo que haga, ¿sí? Es por eso. Espero haber respondido la pregunta. Bueno, yo creo que con esto podemos terminar. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Recordarles que si están interesados en más cursos o, em, o algo, pueden estar pendientes. Hasta ahorita estamos en nuestro primer ciclo. Apenas acabemos esas clases, daremos inicio al segundo ciclo. Eso significa como que en 2 semanas estaremos iniciando las próximas clases. Para adelantarles un poco, es mecánica un poquito más avanzada, algunos software de libre acceso para bases de datos, pero van a haber más cursos. Em, si ustedes quieren ayudar, colaborarnos dictando algún curso en el que ustedes digan, yo soy muy duro en este tema, puedo dictar un curso, son bienvenidos. Pueden escribirnos el correo y con mucho gusto podemos hablar. Eso es todo. Muchas gracias a ustedes por haber venido, por haberse tomado pues, la madrugada y pues nos vemos el día de mañana. Sí, va a haber unas partes relacionadas con diseño web. Sí, 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 señor. Van,
va a estar algunas partes de programación y eso. Bueno, eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos mañana entonces.